¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Salgado, soy su tutor para la materia de desarrollo de habilidades básicas para el aprendizaje en línea. En esta ocasión me gustaría presentarles un video donde les explique un poco más las diferentes categorías gramaticales, ya que fue donde noté un poco más de problemas a la hora de realizar las actividades que se han realizado durante el curso. Entonces, vamos a empezar mencionando cuáles son las diferentes categorías gramaticales. Tenemos sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, conjunciones, preposiciones, adverbios y artículos. Todas estas categorías sirven para clasificar las distintas palabras que utilizamos en el lenguaje de acuerdo a su función, de acuerdo a lo que expresan a la hora de que queremos transmitir alguna oración o transmitir algún significado de la oración que queramos decir. Entonces, la primera de ellas es el sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical que nos sirve para nombrar a cualquier sujeto u objeto. Todo con lo que nombramos a una cosa, eso es un sustantivo. Por ejemplo, la palabra computadora, la palabra televisión, la palabra radio, la palabra teclado, escuela o nombres propios como Antonio o María. Todos esos son sustantivos. Son palabras que nos sirven para nombrar a una cosa, objeto o persona. Después de ahí pasamos a los pronombres. Los pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u objetos, muy parecido a lo que hace un sustantivo. Sin embargo, los pronombres nos ayudan a sustituir a esos sustantivos. ¿Cuándo podemos hacerlo? Cuando ya conocemos a qué objeto nos estamos refiriendo. Cuando el que lo dice ya sabe, cuando el que lo dice y el que lo oye ya saben a quién se refieren. Por ejemplo, cuando alguien dice Juan regresó tarde, por ende él no cumplió con su palabra. Él es un pronombre. Ya no estamos diciendo Juan, pero ya sabemos que nos referimos a Juan. Entonces él es una palabra que nos ayuda a reemplazar el sustantivo Juan en la oración. Aquel ha llegado tarde a la oficina. Aquel. ¿Quién es aquel? Bueno, en un contexto cuando hablamos con alguna otra persona, tal vez estamos viendo a alguien en la oficina, lo señalamos y decimos, aquel ha llegado tarde a la oficina o temprano. Quiere decir que ahí estamos sustituyendo ese sustantivo. Ya no decimos el trabajador llegó tarde o Juan llegó tarde. Ya decimos aquel llegó tarde a la oficina. También podemos utilizar pronombres que nos refieran al sustantivo que acabamos de usar. Por ejemplo, rompió el jarrón el cual estaba sobre la mesa. El cual, ¿sí? Nos referimos al jarrón, al que acabamos de nombrar. La casa donde vivo. Lo mismo, estamos haciendo referencia a la casa. Entonces, los pronombres son palabras que nos ayudan a sustituir a un sustantivo, el cual ya entendimos en la oración y ya no queremos repetir. Entonces, para eso sirven los pronombres. Después de ahí tenemos los verbos. Los verbos son palabras que indican una acción dentro de la oración. Esa acción la realiza normalmente un sustantivo o un pronombre. Entonces, siempre nos va a decir qué es lo que está realizando el sujeto, qué es lo que está resintiendo, qué es lo que está pensando. Entonces, Daniel corrió. Correr es la acción que hizo Daniel. Mónica cantará. Esa es otra acción. ¿Qué va a hacer Mónica? Mónica va a cantar. Todos esperaban. ¿Qué hacían todos? Esperaban. A que él cante. ¿A qué esperaban? A que cante. Entonces la acción es el verbo. Eso es muy sencillo de entender. Y después tenemos adjetivos.
¿Qué son los adjetivos? Son palabras que nos describen o explican o nos especifican una cualidad del sustantivo. Normalmente los utilizamos cuando estamos describiendo algo. Por ejemplo, cuando decimos que la televisión es grande. ¿Cómo es la televisión? Grande. Cuando decimos el coche es negro. ¿Cómo es el coche? Negro. Encontré un jarrón hermoso. ¿Cómo es el jarrón? Hermoso. Entonces, normalmente son los sustantivos. Los adjetivos, perdón, nos ayudan a decir cómo es un sustantivo o incluso un pronombre. Por ejemplo, todo salió mal. Aquí tenemos el pronombre todo, está sustituyendo a un adjetivo, a un sustantivo, y tenemos el adjetivo mal. Entonces, nos está diciendo cómo salió todo. Todo salió mal. Entonces, esos son los adjetivos. Tenemos también adverbios, que lo que hacen los adverbios es complementan el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Le dan un sentido más completo al verbo o a un adjetivo. Por ejemplo, cuando alguien dice, él corrió rápidamente. ¿Sí? Estamos diciendo cómo corrió. No es rápido. Rápido sería el adjetivo calificativo. En este caso, rápidamente está modificando al verbo. Corrió rápidamente. No modifica el sustantivo como lo hace el adjetivo. Cuando tenemos, por ejemplo, el jarrón es muy hermoso, muy está modificando al adjetivo. No simplemente es hermoso, es muy hermoso. Sí, también tenemos algunos otros adverbios como los que aparecen aquí en los ejemplos. Y pues bueno, podemos tener hoy, mientras, nunca, aquí, delante, lejos, además, inclusive, tampoco. Entonces, bueno, básicamente son palabras que nos complementan el significado del verbo o de otro adjetivo. Tenemos también las preposiciones. Las preposiciones son palabras que relacionan elementos de una oración y nos ayudan a entender la relación entre ellos. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre y tras. Así, normalmente no las aprendemos de memoria, pero lo que nos ayudan es a entender la relación entre dos palabras o entre dos elementos de una oración. Por ejemplo, cuando alguien dice, voy a la casa. A es una preposición. Nos está ayudando a unir la palabra voy con el sustantivo casa. Y aquí podemos además entender cuál es la relación entre esas palabras. Este a nos está indicando dirección. Sabemos que ese a indica dirección. Entonces, cuando decimos está bajo la mesa, este bajo une a está con la mesa y también nos está ayudando a entender la relación. Esta relación es de posición. Sabemos que está bajo la mesa. Y lo mismo nos ayudan a hacer las demás preposiciones. Las conjunciones también son muy similares en el sentido de que ayudan a relacionar palabras dentro de una oración o inclusive oraciones completas, pero no necesariamente entendemos la relación entre los elementos que se unen. Tenemos, por ejemplo, tú y yo iremos a
la escuela y está uniendo al pronombre tú y al pronombre yo. Entonces básicamente pues no hay una relación que podamos entender el significado de ella, simplemente es para unir las palabras. Lo que vemos aquí, yo te dejaré ir al cine si haces la tarea primero. Tenemos la unión entre una parte de un condicional y la consecuencia. Tenemos, sin embargo, nadie me apoya, sin embargo no me daré por vencida. Entonces lo que hacen es unir partes de la oración, unir palabras o unir oraciones completas. Tenemos por último los artículos, y los artículos es la parte de la oración que nos ayuda a señalar y determinar a la persona de la que se habla o a determinar a un sustantivo. ¿A qué me refiero con determinar? Bueno, nos ayuda a entender exactamente qué sustantivo es al que nos referimos. Por ejemplo, si decimos las naranjas del mercado son grandes, las nos ayuda a entender que, que naranjas es una palabra femenino y en plural. Nos ayuda a entender género y número del sustantivo. Además de que nos ayuda a entender a cuáles de todos los sustantivos nos estamos refiriendo. ¿A qué naranjas nos referimos? Bueno, nos referimos a las del mercado. Entonces por eso ponemos las naranjas. Cuando decimos un elefante grande, un también nos está diciendo que nos referimos a un elefante que no conocemos. O sea, simplemente es un elefante. Entonces nos ayuda a entender que no sabemos exactamente qué elefante es, simplemente es cualquiera de ellos. Pero en cambio podemos decir el elefante grande. Entonces él tiene un significado un poco distinto. Nos ayuda a entender que ese elefante es al que nos estamos refiriendo, a el elefante grande. Ya no es un elefante, ya es el elefante grande. Entonces, los artículos que tenemos son la, los, las, el, un, una, unos, que normalmente nos van a ayudar a entender de cuál sustantivo estamos hablando. Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya servido y les haya quedado un poco más claro cuáles son las diferentes categorías gramaticales. Y en caso de cualquier duda, pues siempre me pueden contactar a través de correo electrónico. Y les deseo mucha suerte en su examen. Saludos.